rapidito vamos a recordar lo que habíamos visto sobre la parte hormonal reguladora de gonadotropina, algunos alcances que se tienen hasta ahora. Miren, el desarrollo del biológico de la mujer. Todas cálidas cuando nacen, cuando son niñas, ya cuando son adolescentes, tiene el matrimonio, la responsabilidad, luego ya viene ya la adultez, la ancianidad, todo el periodo de ancianidad. En todo este periodo, muchachos, hay cambios hormonales. En otras palabras, cuando nacieron, cuando están en el colegio, cuando son cachimbas de la facultad, cuando están terminando la carrera, cuando ya terminaron la carrera, cuando van a controlar el accidente, cuando ya son accidentes, y finalmente cuando termina ya el accidente. Entonces, experimentos han demostrado la transcripción de genes individuales en las neuronas GNRH del hipotálamo. Usando neuronas cultivadas, preparadas a partir de ratones transgénicos que expresan del promotor un marcador de luciferasa desestabilizado, impulsado por el GNRH. Lo que nos quiere decir que hace muchos años la preocupación de saber cómo es esa pulsatilidad y cómo son esos núcleos neuronales y bajo qué principios están gobernados esos núcleos neuronales está en vigencia. Y hay modelos experimentales, pero a lo que se ha llegado es que esos modelos experimentales han demostrado que estas neuronas GNRH secretan de forma pulsátil la hormona. En realidad, la actividad promotor del gen de estas neuronas exhibe un patrón ultradiano de oscilaciones en un periodo de 10 horas. En cultivos neurales, por ejemplo, han encontrado que sincronizados parcialmente presentan ráfagas de actividad transcripcional de 2 horas. La administración pulsátil de X-pectina, de lo que habíamos hablado, en la clase de gonadal masculino, un secretador del GNRH potente, evoca activación sincrónica, dramática de la transcripción de genes de GNRH con la estimulación fuerte de la secreción pulsátil de GNRH. Entonces, el oscilador molecular circadiano apenas afecta a la oscilación ultradiana basal de la transcripción de GNRH, pero está muy involucrado en la respuesta de las neuronas GNRH evocadas por X-pectina. Ráfagas de sincrótono de transcripción de genes GNRH hipotalámicas están asociadas con la secreción de la neurohormona episódica, proporcionando de este modo una idea de la generación de impulsos de GNRH. Y esto es lo que hemos visto en el eje gonadal, publicado en el 2002, tanto para el eje gonadal masculino como femenino. El asunto es saber cómo esta GNRH, la secreción de esta, está regulada por múltiples tipos neuronales a nivel de núcleos hipotalámicos. De este estamos hablando incluso de neurotransmisores específicos como el glutamato, el GABA. Estamos hablando de péptidos opioides, como por ejemplo a nivel de neuronas en relación con la glía. Estamos hablando de la endorfina. Entonces, neuronas de GNRH hipotalámica reciben entradas transsinápticos y glías liberando GNRH. Pero esto es un complejo, como les digo, no hay un núcleo específico que regule este núcleo de secreción de GNRH. GNRH regula la secreción pulsátil de gonadotrofinas, GDH y TSH, que estimulan la maduración y regulan la función de las gónadas, tanto ováricas como testiculares, lo que hemos visto acá. Entonces, el eje hipotálamo pituitaria gonadal está bajo la regulación de varias señales periféricas, incluyendo esteroides gonadales. Reguladores periféricos del eje gonadal, como hormonas metabólicas, entre ellos las funciones estimulatorias permisivas de la leptina. Hasta la leptina está jugando un papel importante en este eje gonadal, del cual muy poco sabemos cómo es el procedimiento o cómo es el proceso. Hay transcriptores centrales implicados en el control del eje. Hay unos que son estimuladores, por ejemplo GABA y las dimofinas que están acá. GABA, dimofinas y los péptidos opioides. También están los péptidos relacionados con estimulación. Todos estos que están de rojo van a ser los estimulatorios. Perdón, son los inhibitorios. Los que están de azul van a ser los estimulatorios. Dentro de ellas van a ser estas neuronas KIS, las que van a producir las X-pectinas. Ahora, ¿qué relación hay de estas X-pectinas con el eje gonadal?
Lo que habíamos visto, hace muchos años se mencionaba que había sí un juego de neuronas quispetina que estimulaba a la neurona GNRH, de tal manera que se regulaba su secreción. Lo que se ha visto hasta ahora, hace poco, es que no es solamente una neurona. Hay neuronas en diferentes núcleos, por ejemplo, el núcleo paraventricular anterolateral y el núcleo arcuato, en donde se van a encontrar diferentes tipos de neuronas. Dentro de ellas están estas neuronas, la KNDI, o sea, dineínas, que producen dineínas, y que van a tener acciones que van a modificar, que pueden hacer una estimulación autocrina o una estimulación paracrina. La estimulación autocrina va a estar dada con estas neuroquinina B, con las neuroquininas B y con las dinorfinas, mientras que la estimulación paracrina va a estar dada con las quinspectinas. Y esta estimulación paracrina está básicamente dada a nivel del soma de las neuronas GNRH, pero también podrían dar regulación a nivel del botón terminal de secreción. Entonces el asunto es múltiple, ¿no? El asunto es múltiple. Ahora, no solamente eso, chicos, eso es lo que hemos visto en el eje gonadal masculino. En el eje gonadal femenino viene la contraparte. Obedece también a ritmos biológicos, a ritmos circadianos y ultradianos. Dijimos, circadianos cerca de las 12 horas. Entonces, hay un juego de estas neuronas quinspectinas que van a jugar en diferente núcleo, tanto de noche como de día. Y eso es lo que se ve en este gráfico. Miren, este grupo de neuronas actúa de noche y este grupo de neuronas actúa de día. Lo cierto es que las neuronas quinspectinas que actúan de noche, predominantemente su regulación va a ser en el botón terminal. Y las quinspectinas que actúan de día, predominantemente su regulación va a ser a nivel del soma neuronal. Ya no estamos hablando de un solo tipo de neurona que hace efecto paracrino y autocrino. Estamos hablando de conjuntos de neuronas que hacen eso y a la vez pueden hacer predominantemente una regulación. Bueno, lo que hemos visto en el eje gonadal masculino, la armonía de los conglomerados neuronales, cuando, por ejemplo, en este cuadro veíamos cómo es una liberación, una expresión del gen GNRH cuando hay una liberación esporádica, pero cuando hay una liberación armónica o pulsátil, y hay una armonía en la activación de los núcleos neuronales. Esto probablemente obedece a algún algoritmo que todavía sabemos poco. O sea, si las neuronas estuvieran ordenadas de este modo sería genial, porque fácilmente sacaríamos el algoritmo de secreción. Lo cierto es que estos son algoritmos matemáticos que nos aproximan a una explicación de cómo es la liberación del GNRH. Eso también ya lo vimos. Otro. ¿Qué encontraron cuando hicieron algunos trabajos para explicar la secreción de pulsatividad? Encontraron que esto tenía que ver en algo con la presencia de ovario poliquístico. Y se dieron con la sorpresa de que este ovario poliquístico no era simplemente una formación como consecuencia del acúmulo de líquido a nivel del folículo de Graf liberando el óvulo, sino que era también consecuencia de esta liberación pulsátil de GNRH. A ver, y en donde también participaba la hormona antimulleriana, de la cual habíamos hablado la vez pasada. Aquí me está friccionando y lo está haciendo con movimientos raros. ¿Qué hacía la hormona antimulleriana, Daniel? La antimulleriana, ¿qué hacía? Del conducto de Müller, ¿cierto? ¿Y el conducto de Müller qué cosa generaba posteriormente en el desarrollo embriológico? El conducto de Müller. Trompa de falopio, ¿qué más? Útero, ¿qué más? Tercio superior de la vagina, ¿no es cierto? Entonces, miren, la hormona antimulleriana desempeña un papel crucial en la diferenciación sexual y la función gonadal. Sin embargo, los posibles efectos extragonadales de esta hormona en el eje gonadal permanecen sin explorar. Un subconjunto significativo de neuronas GNRH en seres humanos expresa receptor antimulleriano y que estos antimullerianos activan potentemente el disparo de la neurona GNRH, lo cual no sabíamos. La combinación in vivo y in vitro de experimentos muestran que aumenta a hormona antimulleriana GNRH, dependiente de la secreción y pulsatividad de LH, apoyando la acción central de la hormona antimulleriana en las neuronas GNRH. O sea, hay efecto de esta antimulleriana sobre
estas neuronas GNRH. Además, el aumento de la pulsatividad de LH es una característica fisiopatológica importante en muchos casos en el síndrome de ovario poliquístico. El aumento de la pulsatividad. Entonces, la causa más común de infertilidad femenina, en el que los niveles circulantes de hormona antimeridiana también son a menudo elevados. Hay una correlación directa. Se desconoce el origen de esta desregulación a nivel de núcleos hipotalámicos. Algunos resultados han planteado la intrigante hipótesis de que la reducción de hormona antimeridiana dependiente de la liberación de GNRH podría estar implicado en la fisiopatología de la infertilidad y podría tener un potencial terapéutico para el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico. Entonces, si sabemos fisiológicamente cómo es la relación, si nosotros podemos regular la presencia de receptores de hormona antimeridiana, podemos evitar la frecuencia en producción de ovario poliquístico. Ya tenemos una aproximación de ello. Y miren, acá están los seres. Acá está el ovario donde se forman los quistes. Las mujeres normales, en edad reproductiva, los niveles circulantes de hormona antimeridiana son bajos y no varían significativamente a lo largo de lo menstrual. ¿Por qué? Porque al parecer, esto es un artículo completo, esto es un resumen del artículo en donde se evidencia que la consecuencia de estas, ¿por qué esta hormona está en pequeña cantidad? Porque estas neuronas de GNRH expresan este gen, el AMPHR2, así como los receptores tipo 1 de hormona antimeridiana. ALK 236 son estos receptores de esta hormona antimeridiana. Como les digo, la hipótesis, si nosotros podemos controlar los receptores de la hormona antimeridiana y hemos demostrado directamente que esta hormona es responsable de la regulación de la pulsatividad de LH y por lo tanto responsable de la formación de ovario poliquístico, si nosotros regulamos esa situación con estos receptores, podemos llegar a una solución. En mujeres con síndrome de ovario poliquístico, los niveles de hormona antimeridiana son 2 o 3 veces mayores del basal. Entonces, se postula que la hormona antimeridiana podría evitar la barrera sangre-cerebro pasando a través de los capilares fenestrados en el nivel del básculo neuronal de la lámina terminal y la eminencia media y actuar directamente sobre las dendritas terminales del GNRH. O sea, puentea algunas barreras fisiológicas y de esa manera va a llegar a esta neurona GNRH. En la eminencia media, la hormona antimeridiana también podría actuar indirectamente sobre las neuronas GNRH a través de tanacitos o tanicitos y las células endoteliales vasculares, que también expresan AMHR2, que es un tipo de receptor, contribuyendo posiblemente con otros factores que desregulan al aumento de la pulsatividad del GNRH y por lo tanto de LH. La regulación alterada de LH y FSH es conocido por ser responsable de la producción ovárica de andrógenos, que explica en parte las dos características centrales del diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. La liberación, entonces, miren, cuando la frecuencia de GNRH puede ir cambiando dependiendo de los núcleos que van a regular esas neuronas. Puede ser basal, poco frecuente o más frecuente. ¿Cuál es la actividad de estas neuronas de GNRH durante toda la vida? La actividad neuronal de GNRH varía a través del tiempo de vida, como se refleja en los cambios en niveles de gonadotropina y, en definitiva, de esteroides gonadales y la producción de gametos. Estamos hablando de esteroides gonadales, como se regulan finalmente en la célula blanca. Ahora, GNRH es detectable en el hipotálamo a la 10ª semana de edad gestacional. Y FSH y LH producida a la 10ª y 13ª semana, cuando la conexión vascular entre el hipotálamo y la hipófisis se ha desarrollado. Mejor dicho, conjuntamente con el desarrollo embriológico del sistema nervioso, se ven consolidando estos núcleos neuronales y al mismo tiempo la actividad de estos núcleos neuronales. Niveles pico de gonadotropina se presentan en la mitad de la gestación, más o menos a la 20ª semana. Y luego disminuyen en plazo corto debido a la retroalimentación negativa tanto en el hipotálamo y en la pituitaria por los altos niveles de esteroides en placenta. Ahora viene un asunto. Hemos dicho que los esteroides inicialmente en la infancia van a jugar un papel inhibitorio temporal para la liberación de GNRH. Inicialmente. Pero en la pubertad este papel inhibitorio disminuye. Por eso que ya la GNRH empieza a producirse a pulsos más regulares.
Y esta disregulación de la GnRH se da a predominio de la noche. Con la retirada de esteroides de la placenta, al nacer, mejor dicho, les dije, la placenta, muchachos, es un órgano que, a diferencia de cualquier otro órgano de nuestro cuerpo, es responsable de producir de casi todas las hormonas de la mujer, dentro de ellas los esteroides. Es más, una vez que haya fecundación y que haya implantación, dijimos de que el cuerpo lúteo es el responsable de la producción de progesterona, pero resulta que el cuerpo lúteo, muchachos, vive aproximadamente entre 3 a 4 semanas. Y posteriormente, después de esas 3 a 4 semanas, ¿quién da soporte para el endometrio? O sea, ¿quién produce progesterona para regular el endometrio? Quien empieza a producir es la placenta. Entonces viene una correlación armónica. Mientras el cuerpo lúteo inicialmente produce la progesterona, condiciona el endometrio, se genera la implantación, paulatinamente en la implantación se está formando la placenta. ¿Sí? Porque se forma el citotrofoblasto, y ahí empieza a correlacionarse la producción de hormonas. Una de esas hormonas que se va a producir inmediatamente es la progesterona, que va a dar sostenimiento al desarrollo posterior. Entonces la placenta es una hormona, es una glándula que coadyuva también hormonalmente para el desarrollo del embrión. Con la retirada de esteroides de la placenta al nacer, las gonadotrofinas se elevan y se mantienen elevados durante los primero y segundo año en las niñas y los primeros 6 meses en los niños, con una posterior disminución durante el resto de la infancia. La etiología de esta supresión todavía es desconocida. Acá les he puesto 2 artículos, uno publicado en el 81, otro en el 2013 y el otro en el año pasado. Todavía se desconoce esa regulación. Entonces, al parecer, están implicados GABA, está implicado en un neuropéptido libre. Ahora, la secreción de LH y FSH bruscamente disminuye a medida que la secreción de GnRH cambia de pulsátil a continua. Pero la restauración de la secreción pulsátil GnRH restaura rápidamente la secreción de ambas hormonas. Mejor dicho, miren muchachos, si acá se está liberando GnRH y dijimos que esto es una liberación pulsátil, dijimos también de que esto va a hacer efecto sobre estas células donadoras. Estas van a liberar entonces en forma pulsátil LH y FSH. Y les voy a dejar como tarea cuál es ese tipo de pulsatilidad de FSH o LH. Tiene una correlación directa con los 90-120 que dijimos de GnRH. Les dejo como tarea. El asunto es, ¿se acuerdan ustedes de las asas de regulación, el feedback de regulación? En donde dijimos que el gradiente de concentración de hormonas que se liberan del hipotálamo al hipófisis puede generar un mecanismo de feedback inhibitorio hacia el nivel superior, o sea, hacia el hipotálamo. O si el gradiente de concentración es menor, esa concentración menor va a generar una regulación de feedback de estimulación hacia el hipotálamo. Por otro lado, eso es un mecanismo de asa corta. Dijimos que hay un mecanismo de asa intermedia y un mecanismo de asa larga. El mecanismo de asa intermedia está regulado por LH y FSH. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Lo que vieron en estos trabajos, ¿qué sucede si, por ejemplo, GnRH ya se demostró que es secreción pulsátil? Y como secreción pulsátil, libera LH y FSH. ¿Qué sucede si la secreción pulsátil se pierde? O sea, si hace una secreción continua, se pierde también LH y FSH. ¿Y cómo se demuestra esto? Miren, GnRH. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Van a pasar los bocaditos? ¿No? ¿Alguna pregunta? Ah, ya. Miren, GnRH se va produciendo en forma pulsátil. ¿Qué pasa si GnRH se produce en forma continua? LH inicialmente está produciéndose armónicamente con GnRH. Cae la producción de LH y FSH. Pero eso se puede recuperar. ¿Cuándo? Cuando se retorna a la pulsatilidad de GnRH. Se retorna a la pulsatilidad y se recupera la secreción de LH y FSH. Ahora, ¿qué sucede? Cuando GnRH es secretado a una velocidad de impulso de frecuencia más alta durante la primera parte del ciclo menstrual, que conduce a una secreción preferente de LH y el pico de LH que se observó el día 14. Durante la segunda mitad del ciclo menstrual, GnRH es secretado por una menor frecuencia de impulso. Mejor dicho,
La GNRH, les dije, que va a tener su propio ritmo de pulsatividad. Pero además, esta GNRH tiene que mezclarse con los periodos del ciclo menstrual. Mejor dicho, tiene que haber una armonía entre la secreción de GNRH y el ciclo menstrual. Por ejemplo, en la fase folicular, que es la primera fase del ciclo menstrual, en donde va a predominar la FSH, el pulso de secreción, ¿cuál va a ser? Más frecuente. En la segunda fase, después de la ovulación, porque les dije, la ovulación se da el día 14, en un rango de 28 días. Y esta ovulación está determinada por ¿qué? Por la LH, hasta el pico de LH. ¿Ya? En el segundo periodo, miren la frecuencia de pulsatividad de GNRH. Es menos frecuente. Mientras que acá tiende a 120, acá tiende a 90. ¿Está bien? Listo. El cambio de frecuencia de secreción pulsátil de GNRH con aplicación clínica. Si esto es cierto, muchachos, y de acá miren cómo la fisiología se aplica a la clínica. Un fundamento fisiológico sólido, su sustento fisiológico. Miren, este principio fisiológico que hemos hablado ha servido para hacer el tratamiento con agonistas o antagonistas de receptores de GNRH para bloquear el eje. Y de tal manera bloquear cáncer. Y dijimos que el cáncer tenía dos características. Primero, proliferación indiscriminada de células y segundo, células inmaduras en la proliferación. O sea, nunca llegan a madurar, por lo tanto nunca llegan a completar su actividad. Proliferan. Miren, se requiere GNRH pulsátil para lograr secreción de gonadotropina sostenida. Utilizando un modelo de primates se encontró que la infusión continua de GNRH, o sea, ya no es pulsátil, entonces se hace continua la concentración de GNRH, suprime rápidamente tanto la secreción de LH y FSH, lo que habíamos dicho. En efecto, que se invierte fácilmente este efecto se invierte fácilmente con el retorno a la pulsatividad, que ya también dijimos. La pérdida de respuesta de GNRH con tratamiento continuo ahora se sabe que es debido a un rápido desacoplamiento del receptor GNRH. ¿De dónde? De sus moléculas de señalización intracelular. ¿Qué moléculas? Segundos mensajeros finalinos. Seguido por regulación a la baja del número de receptores. Dos condiciones entonces: presencia de receptores para GNRH y bloqueo de la cascada de respuesta intracelular con segundos mensajeros. Y esto ya lo han estado trabajando. Entonces, esta característica que estamos mencionando es explotada clínicamente con la administración de agonistas de GNRH de acción prolongada para el tratamiento de condiciones dependientes de esteroides. Mejor dicho, si bien es cierto los esteroides fisiológicamente condicionan el desarrollo adecuado de ciertos órganos, los esteroides en grandes cantidades son la alimentación para estas células que proliferan en el cuerpo. ¿Y qué hacemos entonces? Lo que se hace es bloquear con agonistas de GNRH, con agonistas de receptores de GNRH. ¿Qué son los agonistas? Los que se parecen y no son, pero que pueden generar la misma actividad de los originales. ¿Dónde se ve esto? Se trabaja, por ejemplo, en endometriosis, en leiomiomas, en cáncer de mama y en cáncer de próstata. El cáncer de mama y el cáncer de próstata son dependientes de esteroides. En la actividad pulsátil actualmente se cree que es una propiedad intrínseca de las neuronas de GNRH, con entradas hormonal y neural que proporcionan efectos moduladores. Sin embargo, nunca se ha demostrado de manera definitiva si el generador de pulso está dentro de una única neurona GNRH o una propiedad de la red neuronal. No sabemos todavía cómo es eso, pero ya se usa. Entonces, en la pubertad, ya dijimos, se reanuda la secreción pulsátil porque dijimos que los esteroides están bloqueando temporalmente la GNRH en el hipotálamo, pero en la pubertad ya eso se reanuda. Primero, baja la frecuencia durante la noche. Los efectos fisiológicos por eso durante la noche. Y en última instancia, logra el adulto un tope máximo, productiva normal, evidenciado más en varones que en mujeres. En la mujer, en cambio, las características del pulso de GNRH varían en función del momento del ciclo menstrual, con pulsos de amplitud más frecuente, pero más bajo durante la fase folicular. Pulsos de alta frecuencia, de aproximadamente cada 60-90 minutos de LH,
a favor de la célula folicular, mientras que los pulsos a la baja frecuencia de cada 200 minutos a favor de la secreción de TSH en la fase lútea tardía. O sea, no es punto fijo 90, 120. Si bien es cierto, eso es el promedio, hay rangos que van de 90 a 60, van de 120 a 200. Altos niveles de progesterona y los niveles proporcionalmente más bajos de estrógeno durante la fase lútea puede contribuir a la liberación preferencial de TSH en este momento. El aumento de TSH es crítico para la iniciación de reclutamiento folicular. Por eso que la TSH es responsable de la maduración del folículo. O sea, primero hay un reclutamiento, luego un condicionamiento para la maduración del folículo, luego finalmente el desarrollo folículo primordial, folículo primario, folículo secundario, folículo antral y folículo de Gap. Finalmente, el pico de LH, el folículo de Gap se rompe y libera el óvulo. Por tanto, los cambios en la frecuencia de pulsos de GnRH alteran la cantidad total de gonadotropinas. Y estoy mencionando en segunda vez. Averiguo cuáles son los pulsos de secreción de LH y de TSH. Entonces, pregunta esa. ¿Y cómo se dan esos pulsos de GnRH durante la vida? Lo que les había dicho, en el feto, miren, elevado. En infancia, errático. ¿Cómo se da entonces la correlación para evaluar cómo se produce GnRH? Y evaluando el TSH y LH. Y lo que se hace es eso. Miren, en infancia, el TSH y lo que está de rojo oscuro. Y LH y lo que está en naranja. El pico máximo en infancia es de TSH. Pero una cosa curiosa, hasta los 14 años, en promedio 13, 14 años, ocurre la menarquia, la primera menstruación. Si ha ocurrido a los 14 años, le dije que hasta los 1 año, el 90% no es ovulatorio. Entonces, si ha ocurrido a los 14 años, a los 15 años ya hay periodos ovulatorios frecuentes. Pero esos periodos ovulatorios tienen que estar en correlación con el aumento del pico de LH, ¿no es cierto? Y lo que les digo tiene que tener lógica con el gráfico que les estoy mostrando. Miren, acá están los 14 años. 14, 15 años y es el periodo reproductivo. ¿Por qué es el periodo reproductivo? Porque hay ovulación. ¿Y por qué hay ovulación? Porque los picos de LH son mayores. En otras palabras, la moraleja es que en el periodo reproductivo se invierte la pulsatividad de secreción de LH en relación a TSH y tomando en cuenta los otros periodos anteriores. Miren, en el feto y en la infancia, ¿quién está por encima? Está por encima de TSH. Y en el periodo reproductivo, ¿quién está por encima? Está por encima de LH. Y en la menopausia, ¿qué pasa? Se invierte el caso. La FSH aumenta y la LH está por debajo de FSH. Perdón, de LH. Bien, FSH por encima y LH por debajo. Pero otro detalle más importante es que en la menopausia, las dos hormonas están por encima del basal. Miren, están por encima. El nivel está acá. Está por encima de cualquier otro nivel anterior. El TSH también está por encima de cualquier otro nivel. Entonces, los cambios hormonales en el feto, en la infancia, en el periodo reproductivo y en la menopausia son reflejo de la actividad de GnRH. Listo. Esto lo vamos a ver más adelante. Esto también, el hecho de que cómo se producen los estrógenos en el ciclo menstrual. Vamos a pasar esto porque hay unas diapositivas ahí. Inicialmente es la pulsatividad, la armonía de la pulsatividad al parecer viene correlado con una confluencia de hormonas. Recuerda que las hormonas, a mayor predominio de las hormonas es el cortisol. La mayor concentración cuando se da en modalidad de la noche. Ese cortejo de hormonas al parecer regula el uso de hormonas y esa predominio de hormonas inspectivas de noche donde va a empezar la pulsatividad inicial. Inicialmente, en la noche se empieza por en la día todavía, pero después se hace frecuente la pulsatividad en todo el periodo reproductivo. Por eso que hasta los 45 años predomina aquí el LH, porque es armónico la pulsatividad. Es armónico. Pero se inicia la armonía en la noche.
Esto rapidito, chicos, yo sé que están cansados, yo también estoy agotado después de la madrugada en clase. Ya, a ver, acá me va a ayudar Daniel. En voz alta, Daniela. Apuntes concretos, acá ya está resumido de lo resumido. A ver. Miren. Esto es los años de vida de una mujer. Y en los años de vida dijimos que hay periodos. La menarquia, ¿qué cosa era? La primera menstruación. O sea, ¿qué evidenciaba qué cosa? Evidenciaba ya la regulación pulsar del RH y la liberación armónica del IH y del SH, ¿no es cierto? Luego venía el periodo reproductivo, hasta los 45 años aproximadamente. ¿Y qué pasa acá? Empieza a aumentar los niveles de LH y FSH, a predominio de FSH. Entonces estamos entrando en la pre-menopausia. Llegamos a los 50 años, se produce la menopausia. Los niveles de LH y FSH son más elevados y sostenidos en los tiempos. ¿Es cierto? ¿Y eso qué genera? Tiene manifestaciones clínicas también. Por eso que en la premenopausia, ¿cómo se manifiesta? Con bochorno, malestar, sudoración nocturna, depresión, alteraciones psíquicas con depresión, fastidio, el apetito sexual disminuye, la libido disminuye en la mujer en este periodo. Y eso responde a la regulación del eje gonadario. Y además tenemos que tomar en cuenta lo que ocurre simultáneamente en el juego hormonal, lo que ocurre simultáneamente en el ovario y lo que ocurre simultáneamente en el útero. Eso tiene que ser armónico. Mejor dicho, lo que ocurre en el ovario y en el útero está regulado armónicamente por los hormonas. Generalidades. División del ciclo en dos fases. Primero, folicular, estrogénica o proliferativa. Segunda, lútea, progestacional y secretora. Cada uno se subdivide en 3 periodos de igual duración: temprana, media, tardía. También existen periodos menos definidos como el periovulatorio y premenstrual. A ver, rápido les explico, chicos. En la fase folicular, si bien es cierto, se está desarrollando el folículo, el que va a predominar es el FSH. Pero le repito, recuerden, no es que el LH esté bloqueado, también está actuando, pero predominantemente es FSH quien va a ejercer mayor actividad fisiológica. Posteriormente viene la LH para formar ese tipo. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de una fase folicular y una fase lútea. En el segundo periodo después de la ovulación, dijimos que el cuerpo lúteo no es sino el folículo de Graf sin óvulo. ¿Sí? El cuerpo lúteo. Y el cuerpo amarillo es la degeneración del cuerpo lúteo. Y les decía que tiene que haber una armonía entre lo que ocurre en el endometrio, lo que ocurre con las hormonas, lo que ocurre en el ovario. 4 hormonas importantes en el ciclo menstrual, y eso tienen que saberlo sí o sí. Pues se pregunta de examen: LH, FSH, estrógenos y progestágenos. La fase folicular precede a la ovulación. La duración depende de la velocidad de crecimiento de folículos ováricos y varía de mujer en mujer. En un estudio de 20 mujeres encontró que más o menos tiene una duración de 15.4 más menos 2.5 días, más 2.5 días. Sigue la fase lútea, que es después de la ovulación. La duración va a depender de la vida útil del cuerpo lúteo, y el periodo es 13.6 más menos 1.2 días. O sea, ¿quién va a tener mayor radiación? ¿La fase folicular o la fase lútea? La folicular. Entonces, esto que es fisiológico tiene importancia clínica. ¿Por qué? ¿De qué manera? Si yo hiciera una encuesta rapidita acá de todas sus compañeras, les aseguro que casi el 80% al 90% no cumple con lo que efectivamente que el ciclo menstrual dura 28 días. En otros términos, son irregulares en tiempo. El 90%, si no es más. Entonces, ¿cómo se darían cuenta ustedes que están en el periodo o en la fase ovulatoria? Tomando en cuenta esto. Si sé que la fase lútea es más estable, y yo, por ejemplo, digo, si es una persona irregular, que el primer mes, a ver, hacemos un ejercicio mental para el cerebro, despierta,
Pobre de ti que embarazas a tu compañero. Primer mes, ciclo menstrual. Tiene una duración de 30 días. ¿Ya? 30 días. Calculen en qué día ha sido la ovulación. 16. ¿Ya? Segundo mes, ha durado 25 días. ¿Cuánto ha sido la ovulación? Tercer mes, ha durado 40 días. ¿Cuánto ha sido la ovulación? ¿Qué día ha sido la ovulación? En una cuenta que hago, 19 a 14 días del promedio de los 3 meses seguidos. Y eso tiene aplicación. O sea, tendrán un error de equivocación de 10% a 15%, pero la pueden chutar. ¿Me explico mejor? Si el promedio es 30 días, yo debo de sacar mi cuenta. 14 días antes ha sido la ovulación. 30 menos 14, 16. ¿Y qué pasa? En el día 16 hay ovulación. Y si hay ovulación, hay liberación de óvulo. Y si el día 13 has hecho tus cochinaditas ricas, ¿qué pasa? A los espermatozoides. ¿Y los espermatozoides también cuántos días viven? 5. De 48 a 72 horas son diarias. Entonces, si tú dijiste, no, mis cálculos algorítmicos me han dicho que el día 16 está ovulando mi enamorada. Entonces, me adelanto un día o 2 días y tengo relaciones el día 14 y no va a pasar nada. No, mentira. Puede pasar mucho.